mientras la atención mundial se centraba en las playas de Normandía, tras el desembarco aliado del 6 de junio, una ofensiva aún mayor y devastadora estaba por comenzar en el este. El 23 de junio de 1944, la Unión Soviética inició la Operación Bagration, un gran asalto militar al corazón del frente oriental de Hitler. A pesar de su asombrosa magnitud, la operación se convertiría en una de las campañas menos reportadas de la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando fue el verdadero quiebre del dominio militar nazi. Después de ganar la batalla de Kursk en 1943, el Ejército Rojo tomó la iniciativa estratégica definitiva. Ese momento marcó el fin del poder ofensivo alemán en el este. En los meses siguientes, las fuerzas soviéticas liberaron casi toda Ucrania en el sur y empujaron a los alemanes hacia atrás en el norte. Pero en el centro, en los vastos bosques y llanuras de Bielorrusia, la Wehrmacht aún se mantenía firme. Aquí el grupo de ejércitos centroalemán ocupaba una posición peligrosamente sobreextendida. Conocido por los soviéticos como el balcón bielorruso, este saliente de territorio sobresalía hacia las líneas soviéticas y creaba un saliente vulnerable, listo para ser rodeado. Para mayo de 1944, el alto mando soviético, la Stavka, había comenzado a preparar un ambicioso plan para eliminar todo este bastión alemán. El objetivo era claro: aniquilar a 4 ejércitos alemanes a lo largo de un frente comparable en tamaño a todo el Reino Unido. Si tenía éxito, el Ejército Rojo alcanzaría sus fronteras previas a la guerra y destruiría el pilar central de las defensas orientales de Alemania de un solo golpe. No sería nada menos que un golpe mortal para la posición alemana en el este. En el centro de esta operación había un estrecho corredor de tierra entre los ríos Dwina Occidental y Dnieper, el histórico puente de tierra de Smolensk. Durante mucho tiempo había servido como la principal ruta de invasión hacia Moscú, y quien lo controlara tenía una puerta directa al interior de Rusia. Las fuerzas alemanas lo mantenían firmemente con un frente de 600 millas defendido por 4 ejércitos principales de norte a sur. Estos eran el tercer ejército Panzer bajo el mando del coronel general Georg Hans Reinhardt, el cuarto ejército comandado por el coronel general Kurt von Tippelskirch, el segundo ejército dirigido por el coronel general Walter Bayes y el noveno ejército bajo el mando del general de infantería Hans Jordan. El grupo de ejército centro desplegó 38 divisiones, pero su fuerza aparente ocultaba una dura realidad. Esas 38 divisiones sumaban aproximadamente 50.000 hombres, muchos de ellos con menos personal del necesario y exhaustos. Las fuerzas solo contaban con 120 tanques operativos, 450 cañones de asalto autopropulsados y 775 aviones de la Sexta Flota Aérea para apoyarlos. A pesar del nombre, el tercer ejército Panzer no tenía ningún Panzer. Todas las fuerzas blindadas disponibles habían sido transferidas al sur para prepararse para un avance soviético hacia Ucrania, un avance que nunca llegó. Esto dejó el sector central expuesto y críticamente desprotegido. La suposición del alto mando alemán había sido simple: la próxima gran ofensiva soviética seguramente vendría del sur. Para contrarrestar esa amenaza percibida, la mayoría de las reservas de Panzer se habían colocado al oeste de los pantanos de Pripyat. Creyendo que Bielorrusia era una preocupación secundaria, ese error de cálculo resultaría desastroso. Lo que empeoró aún más la situación fue la férrea negativa de Adolf Hitler a ceder terreno, incluso ante probabilidades abrumadoras. Decidido a conservar todo el territorio conquistado, declaró que las ciudades y pueblos clave de Bielorrusia serían fortalezas. Estas debían ser defendidas hasta el último hombre, sin permitir ninguna retirada. La obsesión por los puntos de defensa simbólicos le quitó a la línea alemana movilidad e impidió reagruparse bajo presión. El mariscal de campo Ernst Busch, comandante del grupo de ejército centro, reconoció la inminente catástrofe. El 20 de mayo presentó 2 propuestas a Hitler para una retirada parcial. La primera sugería retroceder hasta el río Dnieper, la segunda hasta el Beresina. Ambas habrían acortado el frente y creado reservas muy necesarias, pero Hitler rechazó ambos planes de inmediato. Para él, retirarse era traición. La línea del frente mantendría la fortaleza
Las ciudades serían defendidas hasta el final. Esa sola decisión, tomada no en algún búnker lejano, sino desde el círculo interno de poder en Berlín, selló el destino del grupo de Ejército Centro. El Ejército Rojo iba a atacar con gran fuerza, y los alemanes, dispersos, débiles, inmóviles y sin apoyo de su mando, tendrían que enfrentarlo. Todavía escucho el retumbar lejano que nos despertó antes del amanecer. Alrededor de las 3 de la mañana, la tierra parecía temblar. En nuestro sector, una descarga de artillería rompió el silencio, cañones golpeando nuestro alambre y proyectiles silbando sobre nosotros. Me desperté de golpe, me puse las botas y tomé mi rifle. Afuera, la línea del frente era un caos de destellos y gritos de pánico. Los hombres corrían en todas direcciones sin saber a dónde ir. Nuestra compañía se atrincheró en un seto cerca de Orsha, con defensa débil. Las órdenes eran resistir hasta que llegaran refuerzos, pero no sabíamos de dónde vendrían. A través de la penumbra, vi figuras moviéndose en los campos. Infantería soviética avanzando rápido, arrastrándose entre las vibraciones en el suelo. Con tanques detrás, avanzaban lentamente entre los árboles. Nuestros teléfonos no funcionaban. La radio chisporroteaba con estática y luego silencio. El mapa en mi mano ya estaba desactualizado. Disparamos a los soviéticos donde pudimos. Alguien gritó una orden, pero no distinguí si era de los nuestros o de ellos. El humo se volvió más denso. Una explosión de proyectil derribó la cabeza del seto y a los hombres detrás de mí. Me pegué al suelo y me mantuve agachado. Todo era una extraña confusión. Tanta confusión y temor. Esa mañana las líneas no resistieron. La orden alemana de resistir fue ahogada por el sonido del colapso. Al anochecer retrocedimos 2 líneas y dejamos a los heridos. Solo era el primer día. Aún no sabía lo profunda que sería la trampa. En las primeras semanas de la Operación Bagration murieron más soldados alemanes que soldados estadounidenses en campañas completas del Pacífico. En solo el primer mes de la ofensiva, el grupo de Ejército Centro sufrió más bajas que las que el ejército estadounidense soportó durante la Batalla de las Ardenas, Iwo Jima y Okinawa juntos. Esta fue una destrucción a una escala que empequeñecía cualquier cosa que estuviera ocurriendo en Europa Occidental en ese momento. Un desastre tan grande que destruiría la columna vertebral del frente oriental de Hitler. La Operación Bagration recibió su nombre del general Piotr Bagration, un célebre héroe de las guerras napoleónicas. En preparación para la ofensiva, el Ejército Rojo reunió una concentración extraordinaria de hombres. Frente al grupo de Ejército Centro se encontraban 4 enormes frentes soviéticos. En el norte, el primer frente báltico bajo el mando del teniente general Iván Bagramian, luego el tercer frente bielorruso bajo el mando del coronel general Iván Cherniakovsky, debajo el segundo frente bielorruso dirigido por el general Grigori Zayarov, y el primer frente bielorruso bajo el coronel general Konstantin Rokossovsky. Estos frentes conformaron la mayor concentración de fuerzas en el frente oriental hasta entonces. En total, 1.670.000 soldados soviéticos estaban listos para atacar. Contaban con el apoyo de 33.000 cañones y morteros, y la asombrosa cantidad de 5.800 tanques y cañones autopropulsados. A cada frente del ejército se le asignó su propio cuerpo de tanques o mecanizado para explotar las rupturas, mientras que brigadas de tanques independientes se integraron directamente con las divisiones de infantería para abrir brechas en las líneas alemanas. 5 ejércitos aéreos con 5.300 aviones, incluyendo casi todos los bombarderos de largo alcance de la Fuerza Aérea Roja, apoyaron la ofensiva. Detrás de las líneas alemanas, 140.000 partisanos, operando bajo control directo desde Moscú, se prepararon para sabotear ferrocarriles, comunicaciones y depósitos de suministros, asegurando que cualquier retirada alemana colapsara en el caos. Los soviéticos habían aprendido lecciones amargas de los primeros 3 años de guerra. Las tropas alemanas eran maestras en la lucha defensiva, y los simples números por sí solos no siempre habían sido suficientes para derrotarlas. En respuesta, el Ejército Rojo creó cuerpos de artillería de gran calibre de un tamaño sin precedentes. Cada uno tenía unos 1.100 cañones pesados, desde piezas de campaña de 76 milímetros hasta artillería de asedio de 203 milímetros, junto a baterías de los temidos lanzacohetes Katyusha, cuyos aullidos de salvas podían destruir secciones enteras del frente. En 1944, la industria soviética producía material de guerra a gran ritmo, especialmente el excelente tanque medio T-34,
cuya armadura inclinada hacía inútiles a la mayoría de los cañones antitanque alemanes de 50 milímetros. Contra el Lomposer, los defensores alemanes se vieron obligados a improvisar, confiando en minas, cargas explosivas, Panzerfaust y otras armas de corto alcance para destruir la armadura soviética. Gracias a la ayuda estadounidense del programa de préstamo y arriendo, el Ejército Rojo de 1944 era mucho más móvil que en 1941. Camiones, jeeps y locomotoras estadounidenses dieron a las fuerzas soviéticas una motorización que los alemanes ya no podían igualar. Esta movilidad sería crucial tras las rupturas. Aunque tenía muchas ventajas, el Ejército Rojo todavía no igualaba el profesionalismo y la táctica de las fuerzas alemanas. Las formaciones alemanas, aunque reducidas, mantenían un mando y control impecable perfeccionado por años de campañas. Los soviéticos, aunque habían mejorado mucho desde 1941, aún aprendían a coordinar grandes fuerzas en movimiento. Para mayo de 1944, el Ejército Rojo estaba listo. La Operación Bagration tendría dos fases principales. Primero, las fuerzas soviéticas romperían la línea alemana en la cara oriental del saliente bielorruso. Luego rodearían y destruirían las guarniciones alemanas que mantenían los puntos fuertes clave de Vitebsk, Orsha, Mogilev y Bobruisk. Los soviéticos buscaban infligir a los alemanes cercos devastadores similares. Las infames batallas de Caldero, que habían destruido ejércitos soviéticos enteros durante las primeras semanas de la Operación Barbarroja en 1941, ahora 3 años después estaban decididos a cobrar su venganza. La fase inicial de la Operación Bagration se planeó para simular un ataque amplio, mientras en secreto se buscaba un cerco devastador. Al segundo frente bielorruso se le asignó la tarea de inmovilizar a las fuerzas alemanas, atrayendo su atención hacia el centro de la saliente. Mientras tanto, al primer y tercer frente bielorruso se les ordenó abrirse ampliamente, envolviendo las líneas alemanas en un vasto movimiento de pinza. Estos dos frentes recibieron casi 2/3 de las reservas, tanques y poder de fuego del Ejército Rojo para la ofensiva. Al norte, el primer frente báltico desempeñó un papel de apoyo, protegiendo el flanco derecho del tercer frente bielorruso y manteniendo la cuña crítica entre el grupo de ejércitos centro y el norte. Un corredor estrecho que los planificadores soviéticos querían abrir. En su segunda fase, la Operación Bagration buscaba destruir el cuerpo principal del grupo de ejércitos centro. Tras romper el frente alemán y capturar posiciones clave, las fuerzas soviéticas avanzarían al oeste, rodearían al enemigo cerca de Minsk y seguirían hacia las fronteras anteriores a la guerra de la Unión Soviética. Era una escala de operación que los alemanes no habían anticipado y una vez en marcha resultaría imposible de detener. En años anteriores, las derrotas catastróficas soviéticas a menudo podían atribuirse al caos en la cima, la mala coordinación entre frentes, la autoridad superpuesta y las estructuras de mando poco claras. Pero esta vez todo era diferente. Joseph Stalin y el Stavka habían aprendido bien esas duras lecciones y ahora ponían un enorme énfasis en la cooperación entre frentes. Para garantizarlo, asignaron a los oficiales de más alto rango del Ejército Rojo para supervisar la operación. El mariscal Alexander Vasilevsky, jefe del Estado Mayor General, coordinó el primer frente báltico y el tercer frente bielorruso. Supervisando el primer y segundo frente bielorruso estaba nada menos que el mariscal Georgi Chukov, el comandante de campo de batalla en quien más confiaba Stalin. Su presencia garantizaba que el asalto múltiple avanzara unido. El engaño jugó un papel fundamental en los preparativos soviéticos. Se hizo todo lo posible para convencer a los alemanes de que el próximo gran golpe del Ejército Rojo caería más al sur, en Ucrania. Las poblaciones civiles fueron evacuadas silenciosamente del frente para protegerlas y evitar que revelaran posiciones soviéticas. Al mismo tiempo, las unidades del Ejército Rojo hicieron preparativos defensivos elaborados para engañar a los observadores enemigos. Oficiales de Estado Mayor inspeccionaron desde el aire la disciplina de camuflaje, mientras las unidades de primera línea rotaban a la retaguardia en estricto silencio de radio para ensayar asaltos combinados. Tras bambalinas, la recopilación de inteligencia soviética se intensificó.
ya que las patrullas aéreas alemanas eran prácticamente inexistentes. Los vuelos de reconocimiento soviéticos operaban casi sin obstáculos, obteniendo una imagen detallada de los despliegues y vulnerabilidades alemanas. Aunque intentaron ocultar el aumento soviético, en junio el cuartel general alemán del Grupo de Ejércitos Centro recibió informes preocupantes. Los vuelos de reconocimiento detectaron tráfico de radio y la actividad de los partisanos indicaba que algo grande se acercaba. Al principio, las advertencias se ignoraron. Los oficiales de inteligencia alemanes creían que el ataque principal sería en otro lugar. Para mediados de junio, el volumen y la urgencia de estos informes ya no podían ignorarse. El 12 de junio, bombarderos soviéticos de largo alcance comenzaron a lanzar ataques coordinados contra aeródromos alemanes, una señal clara de que la ofensiva estaba cerca. El mariscal Ernst Busch, sin lograr convencer a Hitler de un ataque masivo, aprovechó para dejar el frente y regresar a Alemania de permiso, justo unos días antes de que comenzara el asalto. Apenas tendría tiempo para desempacar. La noche del 19 de junio, los partisanos soviéticos atacaron sin previo aviso en toda Bielorrusia. Se incendiaron ferrocarriles, puentes y carreteras. En ciertas zonas, los trenes de suministro alemanes se paralizaron. Fue un acto calculado de sabotaje diseñado para cortar las arterias del Grupo de Ejércitos Centro justo antes de que el Ejército Rojo entrara para rematar. 2 días después, en la noche del 21 de junio, oleadas de bombarderos soviéticos retumbaron en el cielo, lanzando cientos de toneladas de explosivos de alto poder sobre las posiciones alemanas. Entre explosiones, los ingenieros de combate soviéticos avanzaron sigilosos en la oscuridad, usando las detonaciones para ocultar el ruido al limpiar minas y cortar alambre. Los centinelas alemanes, alertas y sospechosos, notaron actividad inusual en el frente. A las 3 de la mañana del 22 de junio, exactamente 3 años después del día en que Alemania invadió la Unión Soviética, el Ejército Rojo atacó. La infantería de vanguardia avanzó, respaldada por tanques con arados para minas, irrumpiendo en las primeras líneas defensivas alemanas. La ofensiva general no comenzó como un solo ataque, sino como una serie de operaciones de cerco concentradas, diseñadas para abrumar secciones individuales del frente. En el norte, cerca de Vitebsk, un titánico bombardeo de artillería castigó las posiciones del Tercer Ejército Panzer mientras la pinza norte del ataque soviético avanzaba. Las formaciones de infantería del primer frente báltico rompieron las defensas exteriores, rodeando Vitebsk y moviéndose rápidamente para cercarla por la retaguardia. La trampa comenzaba a cerrarse. Mientras retumbaban los proyectiles soviéticos en el frente bielorruso, el mariscal Ernst Busch fue avisado por teléfono que la ofensiva del Ejército Rojo había iniciado. De inmediato abordó la primera aeronave disponible de regreso a su cuartel general. Al final de la tarde, ya estaba en tierra entrando en un puesto de mando sumido en el caos. Los informes llegaban con urgencia. El flanco izquierdo del Grupo de Ejércitos Centro colapsaba y se perdió todo contacto con el Grupo de Ejércitos Norte. La tan temida tormenta soviética había llegado y ya comenzaba a abrirse paso entre las líneas alemanas. Aunque el bombardeo soviético fue uno de los mayores ataques de artillería de la historia, muchas unidades alemanas en el frente resistieron. Tras años de combate en el frente oriental, se atrincheraron y defendieron con fuerza. La infantería soviética, avanzando entre humo y acero, enfrentó dura resistencia. Las ganancias fueron modestas, las penetraciones en las líneas alemanas superficiales y sin apoyo de infantería, las brigadas de tanques soviéticas no lograban una ruptura. Al notar esto, los comandantes soviéticos tomaron una decisión audaz y enviaron sus tanques de reserva antes de lo previsto. La jugada dio resultado.
El tercer ejército Panzer en el norte soportó la mayor parte de los primeros ataques, mientras que el cuarto, segundo y noveno ejércitos del grupo de ejércitos centro enfrentaron menos presión el primer día. El equilibrio cambió pronto. Al amanecer del 23 de junio, los cañones rugieron de nuevo. Esta vez era el turno del tercer frente bielorruso de desatar su poder. Su objetivo era el 27 Cuerpo del cuarto ejército alemán, ubicado al este y al sur de Orsha. Este sector formaba el brazo sur del Gran Cerco Soviético. Las órdenes eran claras: capturar Orsha y avanzar hacia Borisov, penetrando profundamente en la retaguardia alemana y enlazando con el Pinza del norte. Las defensas alemanas en Orsha estaban encabezadas por la experimentada 78a División Sturm, una de las divisiones de infantería más fuertemente armadas de la Wehrmacht. La división resistió con determinación, lanzando un fuego devastador contra las tropas soviéticas que avanzaban. El asalto soviético fue demasiado fuerte. Ola tras ola chocaba contra las líneas alemanas y los defensores, aunque decididos, no pudieron contener la marea. La 78A fue destruida en combate y lo que quedó se retiró en desorden. Las primeras 48 horas ya habían sido brutales para el grupo de ejército centro, pero lo peor aún estaba por venir. El 24 de junio las fuerzas soviéticas asestaron su primer golpe decisivo. El 43 grado ejército del primer frente báltico y el 39 grado ejército del tercer frente bielorruso se unieron y cercaron la ciudad de Vitebsk. Divisiones alemanas enteras quedaron atrapadas dentro del cerco. La rapidez y precisión del ejército rojo sorprendió a los alemanes. El mando alemán, la movilidad soviética, antes considerada torpe y descoordinada, ahora era implacablemente eficiente. A lo largo de la ofensiva, las unidades soviéticas demostraron un nivel de coordinación y ritmo operacional que dejó tambaleando a los alemanes. Entre sus innovaciones estaba una táctica conocida como el doble bombardeo rodante, una brutal estrategia de artillería en la que tanto las posiciones alemanas delanteras como traseras eran bombardeadas simultáneamente. Esto destruyó posiciones antitanque, interrumpió reservas y dejó ciegas y paralizadas las líneas alemanas mientras las fuerzas soviéticas las atravesaban. Con frecuencia, las fuerzas blindadas soviéticas avanzaban tan rápido que dejaban atrás su artillería. Cuando pasaba, el apoyo aéreo controlaba. Cazabombarderos soviéticos llegaban volando bajo, destruyendo posiciones alemanas y despejando el camino. Las unidades de la Luftwaffe que intentaban contraatacar debían atravesar formaciones cerradas de cazas soviéticos y luego enfrentarse a unidades antiaéreas móviles que protegían las columnas del ejército rojo. El poder aéreo alemán, ya de por sí muy limitado, fue eliminado gradualmente de los cielos hacia el sur. La situación del sexto cuerpo de ejército alemán, liderado por Georg Pfeiffer, era catastrófica. Al sureste de Mogilev, el cuerpo de Pfeiffer fue golpeado con gran fuerza. Tras días de duros combates, el cuerpo se desintegró. Pfeiffer murió en combate 4 días después de que iniciaran los enfrentamientos, uno de varios oficiales de alto rango que cayeron durante el colapso. Su reemplazo, el general Helmut Weiling, llegó para encontrar un mando en ruinas. Todos los comandantes de división de Pfeiffer fueron asesinados. El resto del cuerpo huyó al oeste en fragmentos rotos, dispersos, exhaustos y sin liderazgo. El grupo de ejército centro comenzaba a desintegrarse. La ofensiva soviética no solo había roto las líneas, sino que había comenzado a engullir. Los soviéticos. La victoria en el sector de Vitebsk-Orsha fue más que un éxito en el campo de batalla. El flanco norte del grupo de ejército centro colapsó por completo. 2 de los 3 cuerpos del tercer ejército Panzer fueron aniquilados. Con ellos se fue cualquier apariencia de defensa en todo el ala superior izquierda del frente alemán. El camino hacia Borisov ahora quedaba completamente abierto al suroeste, mientras que al noroeste, el estratégico centro ferroviario de Polotsk quedaba expuesto. El alto mando soviético dio prioridad inmediata a la captura de Polotsk. Aunque estaba lejos del eje principal de la ofensiva,
Las fuerzas alemanas que aún operaban en esa región representaban una amenaza potencial para el flanco derecho del primer frente báltico. No había tiempo para hacer una pausa, ni tiempo para reorganizarse. Las tropas del general Iván Bagramián avanzaron sin demora, utilizando las mismas tácticas de envolvimiento que les habían dado la victoria en Vitebsk, aislando rápidamente los puntos fuertes, rodeando la resistencia y aplastando al enemigo con una fuerza abrumadora. En Polotsk no habría última resistencia. El general coronel Karl Hilpert, comandante de la guarnición alemana, vio lo que se avecinaba. En lugar de esperar a ser rodeado, tomó la decisión de retirarse por su propia cuenta, un acto raro de desobediencia en la rígida jerarquía de la Wehrmacht. Cuando las tropas soviéticas entraron el 4 de julio, hallaron la ciudad sin defensores. La captura de Polotsk aseguró el flanco de Bagramián y eliminó cualquier amenaza al pinza norte del avance soviético. Más al sur, en Bobruisk, la ofensiva soviética golpeó con aún mayor intensidad. Aquí, el 9º ejército alemán al mando del general Hans Jordan era el objetivo, y frente a él estaba la formación soviética más fuerte del frente. El primer frente bielorruso bajo el mando del general Konstantin Rokossovski. El acceso directo a Bobruisk estaba bloqueado por fuertes defensas alemanas en Perichi, donde los ingenieros habían fortificado la ruta a través de tierra firme. Sin embargo, el terreno al este no era más que un pantano denso, anegado y considerado por los alemanes como intransitable para grandes formaciones. Se equivocaron. El coronel general Pavel Bartov, líder del 65 o ejército soviético, tomó una decisión audaz. En lugar de atacar de frente, sus tropas irían directamente a través del pantano. Los generales alemanes confiaron en un símbolo topográfico que señalaba un pantano infranqueable. Bartov escribiría más tarde y aceptó la idea de que no podríamos avanzar a través de él. Pero los ingenieros de combate soviéticos habían aprendido a desafiar el terreno. Trabajando día y noche, construyeron caminos de troncos, rústicas vías hechas de madera sobre el lodo, y en cuestión de horas, la infantería comenzó a avanzar hacia los humedales. Sin embargo, los alemanes que vigilaban los pantanos no pusieron ninguna unidad dentro. En el primer día, los hombres de Batov avanzaron 6 millas por un terreno que el enemigo creía intocable. Un cuerpo de tanques soviético los seguía de cerca, convirtiendo un milagro logístico en un avance operacional. Al norte y este de Bobruisk, el tercer ejército soviético, al mando del coronel general Alexander Gorbatov, enfrentó mayor resistencia. Los defensores alemanes aquí fueron reforzados por la 20ª División Panzer, la última reserva móvil disponible para el general Jordan. Esto ralentizó el avance del Ejército Rojo, pero no pudo detenerlo. El asalto soviético comenzó a abrir una brecha entre el 4º y 9º ejércitos alemanes. Al fracturarse el frente, se perdió la comunicación entre ambas fuerzas. Al percibir la creciente amenaza del avance de Batov por los pantanos, Jordan retiró la 20ª División Panzer hacia el sur para intentar contenerla. Pero para entonces, su poder ofensivo ya se había agotado. El contraataque fracasó y la división fue destrozada en el proceso. El 27 de junio la trampa soviética en Bobruisk se cerró por completo. El 41 Cuerpo Panzer y el 35 Cuerpo estaban rodeados en una bolsa de 32 kilómetros de ancho. El general Jordan pidió permiso para romper el cerco mientras había cohesión, pero el grupo de ejércitos centro se negó. Bobruisk había sido declarada una fortaleza y a sus defensores se les ordenó luchar hasta el último hombre. Ese mismo día, el general de división Edmund Hofmeister, comandante de la ciudad, envió un radiograma desesperado al cuartel general del Grupo de Ejército Centro. Su mensaje pintaba un panorama de desastre inminente, pérdida total de contacto con el 35 Cuerpo Pánico en las calles y un aumento de bajas civiles y militares. La artillería soviética ya había comenzado a bombardear la ciudad. El asalto final estaba a solo unos momentos de ocurrir. La noche del 27 de junio, el Ejército Rojo lanzó su ataque. Oleadas de infantería y tanques irrumpieron en Bobruisk bajo la cobertura de la oscuridad. Los combates callejeros estallaron mientras las fuerzas alemanas, superadas y aisladas, resistían con lo que les quedaba. El caos siguió toda la noche y al día siguiente, pero la lucha era inútil. El destino de Bobruisk ya estaba sellado. Para cuando Hitler finalmente autorizó una retirada de Bobruisk en la noche del 28 de junio, ya era demasiado tarde. La posición alemana ya se había derrumbado sin posibilidad de reparación la mañana del 29 de junio. Los restos de las fuerzas cercadas intentaron huir,
pero quedaron atrapados en 2 anillos concéntricos de fuerzas soviéticas. ¿Qué? Quedaban pocos blindados de la 20ª División Panzer que lideró el ataque. Se unieron a la 12ª División Panzer del general Gerhard Müller, que luchaba desde afuera por alcanzarlos. Mientras tanto, pequeños grupos desorganizados de sobrevivientes del 35º Cuerpo lograron escapar y huir hacia el norte, contactando finalmente con el 4º Ejército en retirada. A inicios de julio, unos 14.000 hombres agotados del 9º Ejército destruido lograron regresar con dificultad a las líneas alemanas, pero el precio fue abrumador. Más de 80.000 soldados alemanes habían muerto, resultado heridos o capturados. Mientras que la estrategia soviética había exigido colapsos rápidos en Vitebsk y Bobruisk, el objetivo en el centro, en Mogilev, era diferente. Aquí, al segundo frente bielorruso se le ordenó no envolver y no inmovilizar al 4º Ejército del general Kurt von Tippelskirch. El objetivo era retenerlo mientras los sectores cercanos eran aplastados. El 23 de junio, las fuerzas soviéticas rompieron las posiciones alemanas y avanzaron lentamente hacia el oeste, empujando al ejército de Tippelskirch al río Beresina. Los alemanes inicialmente lograron organizar una retirada combativa hacia una línea defensiva secundaria, causando bajas mientras retrocedían. Pero la presión nunca cedió. La retirada disciplinada rápidamente se desmoronó. Las unidades perdieron contacto entre sí, se perdieron transmisiones de radio o nunca se recibieron. 4 días después, Tippelskirch emitió la orden de una retirada general hacia Borisov y el río Berezina. Muchas formaciones no recibieron el mensaje, y las que sí ya estaban demasiado desorganizadas para cumplirlo. Siguió una huida caótica. Las tropas alemanas se retiraron al oeste por bosques y campos, perseguidas por tanques soviéticos, atacadas desde el aire y hostigadas por partisanos en los bosques. Las fuerzas soviéticas avanzaron cruzando el río Dnieper al norte y sur de Mogilev. El 28 de junio asaltaron la ciudad misma. Aproximadamente 2.000 alemanes seguían dentro. Lucharon sin éxito y los pocos que sobrevivieron a los combates callejeros fueron capturados. La batalla por Mogilev terminó, pero ganó tiempo. Tiempo que pronto resultaría crucial. La noche del 27 de junio hubo intensos combates en las calles de la ciudad. Las fuerzas alemanas lanzaron contraataques desesperados intentando escapar antes de que se cerrara la trampa. Pero al mediodía del 28 de junio, las tropas del segundo frente bielorruso habían llegado al centro de la ciudad. Uno por uno, los últimos puntos fuertes fueron eliminados. La resistencia colapsó en la estación de tren, donde los últimos defensores murieron o fueron capturados. Para retrasar la persecución soviética y cubrir la retirada de su ejército, Tippelskirch formó rápidamente un Kampfgruppe bajo el mando del teniente general Dietrich von Sauken. Era una fuerza improvisada formada por la 5ª División Panzer, el batallón de tanques pesados, 505 compañías de policía militar y hasta un batallón de ingenieros en entrenamiento. Fueron enviados a mantener los puentes cerca de Borisov y defender los cruces sobre el río Beresina. La 5ª División Panzer estaba casi a plena capacidad, algo inusual. Recientemente reacondicionada, tenía un batallón de 76 tanques Panther y otros 45 tanques pesados. Tiger del 505 Gradom era una fuerza poderosa, una de las últimas formaciones blindadas en el grupo de ejército centro, capaz de ofrecer una resistencia seria. El 28 de junio, el mariscal Walter Model llegó al frente como nuevo comandante del grupo de ejército centro. Era conocido por su talento para salvar batallas perdidas. Estableció su cuartel general en Lida, una ciudad a unos 160 kilómetros al oeste de Minsk, pero ni siquiera él tenía una idea clara de qué fuerzas aún estaban disponibles para él. El frente estaba en completo desorden, con las líneas de radio y teléfono caídas. La comunicación con sus divisiones dispersas debía mantenerse usando aviones Fieseler Storch, que volaban bajo y lento, frágiles y más aptos para reconocimiento que para transmitir órdenes. Desde el 26 de junio los refuerzos llegaban gradualmente. Hitler finalmente había comenzado a liberar divisiones de reserva, algunas del alto mando, otras tomadas del grupo de ejércitos norte, pero los enviaron directo a la picadora de carne. La mayoría, como la 5ª y la 12ª División Panzer, fueron enviadas de inmediato por partes a un frente que ya se estaba desmoronando. Ya estábamos aislados,
Ya no había una línea clara, solo bosques, restos dispersos y grupos de hombres moviéndose hacia el oeste sin órdenes. La noche del 28 nos unimos con los restos de la 20 División Panzer que habían intentado abrir un corredor. Nuestro Kampfgruppe, bajo el mando de Müller, apenas sostenía un camino forestal justo al este de los cruces del Beresina. Al amanecer, los soviéticos atacaron de nuevo, no en oleadas como antes. Ahora venían rápido, con columnas motorizadas que rodeaban los puntos fuertes y nos separaban. Un T-34 surgió entre los árboles a menos de 50 metros de nosotros. Un equipo de Panzerschreck dañó la oruga, pero el segundo tanque los eliminó antes de recargar. Retrocedimos en grupos de 2 y 3 entre el humo y el olor a caucho y carne quemada. Mis botas estaban empapadas, pero no de agua. Los heridos estaban por todas partes. La mayoría no gritaba, solo miraban fijamente. Esa mañana, Müller ordenó un último intento de llegar a los puentes en Borisov. Nuestro Panther fue destruido enseguida. Un proyectil atravesó la torreta, me arrastré a una zanja y hallé a 5 hombres de la 35 a División de Infantería. Uno no tenía arma, solo una bengala. Nos dirigimos al noroeste por el bosque, evitando la carretera. Aviones soviéticos sobrevolaban, cazando todo lo que se movía. Una vez, un Yak disparó a un claro al entrar. El hombre detrás de mí fue herido en la garganta. No hizo ruido, solo cayó. Al mediodía quedábamos 10. Los soviéticos ya nos flanqueaban. Había incendios al norte. Borisov había desaparecido. Llegamos al río al anochecer y ya no quedaban puentes. Solo humo y metal retorcido. Algunos intentaron nadar. No los volví a ver. Esa noche enterré mis insignias y traté de dormir bajo un pino. El cielo brillaba naranja al este. Todo había terminado, solo que nadie nos lo había dicho todavía. El 29 de junio los tanques soviéticos llegaron al río Beresina cerca de Borisov. Los ingenieros de combate del Ejército Rojo tendieron rápidamente puentes de pontones sobre el río para mantener la ofensiva. El grupo de combate de von Sauken se atrincheró y mantuvo su posición con determinación. Su obstinada defensa dio tiempo a los sobrevivientes del 27, hoy 12 cuerpo, para cruzar a la orilla occidental, pero fue un respiro temporal. Al día siguiente las fuerzas soviéticas entraron en Borisov. Se desató un intenso combate en las calles mientras las unidades de von Sauken luchaban por retrasar al enemigo. Cuando quedó claro que la ciudad estaba perdida, ordenó una retirada detrás del río. Los puentes fueron volados, pero para entonces, el Ejército Rojo ya estaba encontrando formas de cruzar. Los pocos sobrevivientes que huyeron del este enfrentaban un viaje más angustiante, pues los caminos al oeste ya no eran alemanes. Tanques soviéticos patrullaban las carreteras. Los bosques estaban llenos de partisanos despiadados, aislados y cazados. Los soldados alemanes dejaron sus vehículos y se dispersaron entre los árboles buscando regresar a sus líneas. Por las ruinas del antiguo grupo de Ejército Centro, pueblos en llamas, el estruendo de disparos de fusil y explosiones sordas, todo ahogado por el trueno de los Jurás soviéticos, recordaba un soldado alemán que de alguna manera sobrevivió al infierno. Si estabas herido o demasiado enfermo para moverte, te abandonaban. Eso significaba la muerte. Los pantanos, los ríos, los bosques densos, el calor, la sed, el hambre, todo eso nos atravesaba como balas. Pero seguimos avanzando. Lo único que nos mantenía vivos era la voluntad inquebrantable de llegar a la línea alemana. Con Vitebsk y Bobruisk caídos, los flancos del grupo de Ejército Centro estaban perdidos. Ahora no quedaba nada entre el Ejército Rojo y Minsk, solo restos destrozados y caminos vacíos. La primera fase de la Operación Bagration había logrado sus objetivos con una rapidez asombrosa. Las fuerzas soviéticas se detuvieron brevemente en el río Beresina para reabastecerse, rearmarse y recibir refuerzos. El costo fue enorme. Muchas divisiones quedaron diezmadas. Pero mientras las unidades terrestres del Ejército Rojo tomaban un respiro, la Fuerza Aérea Soviética no lo hizo. Sus pilotos permanecieron en el cielo cazando columnas alemanas en retirada. La Luftwaffe, sobreextendida y superada, casi no podía hacer nada para intervenir. La breve pausa le dio al mariscal de campo Walter Model justo el tiempo suficiente para armar una nueva línea defensiva frágil, que iba de norte a sur a través del pueblo de Molodechno. De las pocas divisiones de reserva que llegaban, intentó crear una apariencia de orden, un escudo temporal para frenar la marea soviética. Noroeste de Minsk, la 5ª División Panzer hizo una última resistencia.
El 1 y 2 de julio luchó una batalla brutal contra el quinto ejército de tanques de la Guardia Soviética. Los soviéticos sufrieron grandes pérdidas. El ejército de tanques de la Guardia y la división Panzer casi fueron destruidos. Cuando se disipó el humo, solo tenía 18 tanques operativos. Todos los Tigres del 505 batallón de tanques pesados se habían perdido en el combate. Fue una victoria pírrica que significó casi nada ante el avance continuo de los soviéticos. El 2 de julio, la vanguardia del segundo cuerpo de tanques de la Guardia Soviética llegó a las afueras noroeste de Minsk. Simultáneamente, una fuerza móvil soviética capturó Nesvich, cortando la última ruta de escape hacia Baranovich. Antes de cerrarse la trampa final, los alemanes evacuaron a unos 20.000 heridos y personal de retaguardia. Pero no sería suficiente. A la mañana siguiente, tanques soviéticos del segundo cuerpo de tanques de la Guardia irrumpieron en Minsk. La resistencia alemana colapsó casi de inmediato. Al anochecer, la capital de Bielorrusia estaba en manos soviéticas, una poderosa victoria política y simbólica. Al oeste de la ciudad quedaron atrapados unos 10.000 soldados alemanes. Al salir el general von Tippelskirch del cerco, el general Müller del 12 cuerpo asumió el mando del cuarto ejército. El ejército rojo bombardeó el cerco con constantes ataques de artillería y aéreos. Los cazabombarderos soviéticos destrozaban los convoyes y la artillería pesada golpeaba cada punto fuerte sospechoso. Las unidades alemanas se fragmentaron, pasando de ser una fuerza coherente a grupos aislados de sobrevivientes. Un grupo de varios miles de hombres de la 78 División Sturm intentó resistir bajo el mando de su comandante, el general Hans Traut. Fueron rodeados y aniquilados. Traut fue capturado el 6 de julio. 2 días después, el general Müller se rindió con los restos de sus fuerzas al suroeste de Minsk. Esto marcó la destrucción efectiva del cuarto ejército alemán. En los días siguientes, tropas soviéticas y partisanos recorrieron los bosques fuera de la ciudad, buscando a los rezagados. Pocos escaparon. Con Minsk liberado, el tercer frente bielorruso soviético dirigió su atención más al oeste. Las órdenes de Stalin eran claras. Tomen las ciudades de Lida y Vilno antes del 12 de julio y establezcan una cabeza de puente en la orilla occidental del río Neman. Sin embargo, Vilno no caería fácilmente. La ciudad estaba muy fortificada y defendida por 12.000 soldados alemanes al mando del general Rainer Stahl. Estaban decididos a mantenerla. El 7 de julio, el quinto ejército de tanques de la Guardia y el tercer cuerpo de tanques de la Guardia realizaron una rápida maniobra, rodeando Vilno por el norte y el sur. Mientras se acercaban, estalló un levantamiento espontáneo dentro de la ciudad. El Ejército Nacional Polaco, el brazo militar clandestino del gobierno polaco en el exilio, se levantó en un intento de tomar Vilno. Antes de que llegaran los soviéticos, su objetivo era tanto político como militar. Mientras luchaban contra las fuerzas alemanas, también buscaban afirmar la soberanía polaca antes de la ocupación del Ejército Rojo. El mensaje para Stalin era claro: Polonia no sería absorbida silenciosamente en la esfera soviética. Esa noche los refuerzos alemanes llegaron a tiempo. Al amanecer del 8 de julio, la infantería principal del quinto ejército soviético inició su asalto desde el sureste. 2 días después, los tanques soviéticos cerraron el cerco y Vilno quedó totalmente rodeada al unirse al oeste de la ciudad. Durante los siguientes 3 días, feroces combates callejeros arrasaron la ciudad, casa por casa, bloque por bloque. Fuerzas soviéticas e insurgentes polacos combatieron a defensores alemanes atrincherados. La batalla por Vilno fue uno de los combates urbanos más sangrientos del verano, aunque su resultado era inevitable. El Ejército Rojo venía y nada podía detener. En Vilno, los combates llegaron a su fase más desesperada. Mientras los tanques soviéticos rodeaban la ciudad, la resistencia polaca atacó desde dentro. Su levantamiento, aunque motivado por razones distintas, coincidió con el ataque soviético y causó caos tras las líneas alemanas. Los defensores de la Wehrmacht, rodeados por el Ejército Rojo y los insurgentes internos, lucharon con determinación. Las pérdidas fueron abrumadoras en ambos bandos. Las bajas soviéticas aumentaron mientras la batalla avanzaba calle por calle. Desde el oeste, los refuerzos alemanes lanzaron intentos desesperados de rescate. Columnas de la 6ª División Panzer y elementos de la división de élite Großdeutschland Panzergrenadier avanzaron luchando en un intento de abrir un corredor. La noche del 12 de julio,
lograron brevemente crear una brecha en las líneas soviéticas. Por ese estrecho pasaje, alrededor de 3.000 soldados alemanes lograron escapar de la trampa de Vilno, pero el costo fue espantoso. 8.000 soldados alemanes murieron en los últimos días del asedio, y otros 5.000 fueron hechos prisioneros cuando la ciudad finalmente cayó. Para el 15 de julio, los soviéticos aseguraron su posición en el río Niemen. Ingenieros de combate instalaron puentes de pontones en la orilla occidental y las tropas soviéticas establecieron posiciones avanzadas. Los alemanes lanzaron furiosos contraataques para desalojarlos y evitar un mayor avance, pero el Ejército Rojo resistió y amplió sus cabezas de puente. Ahora Prusia Oriental, el corazón del Reich de Hitler, estaba al alcance de un ataque. Por primera vez, el Ejército Rojo estaba listo en las puertas de Alemania. Sin embargo, mientras el campo de batalla se desplazaba hacia el oeste, ya se estaba llevando a cabo otra confrontación, una no de armas y tanques, sino de política y poder. Con Vilno bajo control soviético, los servicios de seguridad de Stalin actuaron rápido. El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos arrestó a combatientes del Ejército Nacional Polaco que días antes se habían alzado contra los alemanes. Quienes no escaparon de la ciudad fueron arrestados e internados. El mensaje para el gobierno polaco en el exilio fue inequívoco, ambiguo. No habría negociación, ni reparto de poder, ni reconocimiento de la independencia militar polaca. Stalin no tenía ninguna intención de permitir que alguna fuerza antisoviética operara detrás del avance del Ejército Rojo. Pero a pesar de su impulso, las fuerzas soviéticas aún sufrieron reveses. En el flanco sur del primer frente bielorruso, el 11º Cuerpo de Tanques del general de división Felipe Rudkin avanzó sin realizar un reconocimiento adecuado. Sus blindados fueron emboscados por los alemanes a 2 millas al sur de Koval. En pocas horas destruyeron 84 tanques soviéticos. La pérdida fue tan grave que el Stavka relevó de inmediato a Rudkin de su mando. Un recordatorio de que, incluso en la cima del triunfo, la imprudencia podía salir cara. De regreso en Moscú, Stalin preparó una exhibición teatral para señalar la magnitud del triunfo de su ejército. El 17 de julio, 57.000 prisioneros alemanes, la mayoría capturados durante el cerco de Minsk, fueron desfilados por las calles de la capital soviética. 2 enormes columnas de soldados derrotados, muchos de ellos heridos o enfermos, marcharon frente a multitudes en silencio. Las fuerzas soviéticas siguieron avanzando imparablemente. La ciudad fronteriza de Brest cayó el 21 de julio y 3 días después las tropas soviéticas entraron en Lublin. Fue allí donde el grande del Ejército Rojo se topó con algo aún más aterrador que el campo de batalla. El 24 de julio liberaron Majdanek, el primer campo de concentración hallado en la guerra. El mundo quedó atónito. Sin embargo, en un giro cruel, las autoridades soviéticas pronto hicieron de Majdanek una prisión nuevamente. Una vez que los prisioneros demacrados fueron evacuados, los oficiales del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos usaron el mismo complejo para internar a miembros capturados de la resistencia polaca. El 1 de agosto, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban a Varsovia, el Ejército Nacional Polaco se levantó de nuevo en la capital. Fue el mayor levantamiento de resistencia de la guerra durante 63 días. Los combatientes polacos lucharon contra los alemanes en un último intento desesperado por liberar su ciudad antes de que llegara el Ejército Rojo. Pero el Ejército Rojo nunca llegó. Stalin se detuvo al otro lado del Vístula y observó cómo los alemanes aplastaban el levantamiento. Los aliados, incapaces de intervenir, lanzaron suministros aéreos, pero no hubo ayuda real. Para cuando la ciudad quedó en silencio, decenas de miles de combatientes y civiles polacos estaban muertos. En el frente oriental, las fuerzas soviéticas avanzaron sin pausa en agosto. Liberaron los últimos bastiones alemanes en Bielorrusia
avanzaron en los estados bálticos y llegaron al este de Polonia. Finalmente, el avance soviético se frenó. El 28 de agosto, tras más de 2 meses de ofensiva, el Ejército Rojo hizo una pausa. Ese momento marcó el fin oficial de la Operación Bagration, una de las campañas militares más devastadoras y decisivas de la historia moderna. En poco más de 8 semanas, la Unión Soviética había destruido más de 25 divisiones de la Wehrmacht, causado más de 40.000 bajas y avanzado más de 300 millas. Grupo de Ejército Centro. Una vez que la columna vertebral de hierro del frente oriental de Hitler dejó de existir, lo que quedaba del ejército alemán en el este estaba ahora en plena retirada. Por primera vez desde 1941, el camino a Berlín estaba totalmente abierto. El mariscal de campo Model, a pesar de su reputación por salvar situaciones desesperadas, no pudo evitar la catástrofe. Cuando se asentó el polvo, el grupo de Ejército Centro fue prácticamente aniquilado. De sus 38 divisiones originales, 28 se perdieron en poco más de 2 meses de combates. La magnitud del colapso fue asombrosa. Los registros oficiales alemanes reportaron 26.000 muertos, 110.000 heridos y más de 263.000 capturados o desaparecidos. Pero estas cifras ocultaban una verdad aún más sombría. Unidades enteras figuraban como desaparecidas cuando, en realidad, habían sido aniquiladas hasta el último hombre. Los bosques y pantanos de Bielorrusia estaban llenos de cadáveres de soldados cuyos nombres jamás serían recuperados. El Ejército Rojo pagó un alto precio por la victoria. Los registros soviéticos enumeran 178.000 hombres muertos, desaparecidos o capturados, y otros 587.000 heridos. Estas pérdidas habrían paralizado a la mayoría de los ejércitos, pero fueron absorbidas y superadas. La Operación Bagration, a pesar de ser un triunfo, tuvo un costo humano enorme, pero estratégicamente lo cambió todo. Bagration acabó con la ilusión de que la Wehrmacht podía sostener el frente oriental. Fue el punto donde la victoria soviética no solo fue posible, sino inevitable. Fue una de las ofensivas más grandes y destructivas de la Segunda Guerra Mundial, y destruyó el núcleo de la resistencia alemana en el este. Para los aliados en el oeste, esto dio esperanzas de que la guerra acabaría a finales de 1944, y aún así los alemanes siguieron luchando. Incluso con sus ejércitos en ruinas y su patria expuesta, la Wehrmacht no se derrumbó. A lo largo de las vastas líneas del frente, los soldados alemanes continuaron resistiendo con disciplina, con desesperación y, en muchos casos, con una habilidad táctica extraordinaria. Generales como Gotthard Heinrichi, un genio de la defensa, libraron acciones de resistencia obstinada que costaron tiempo y sangre. En Silo Heights, en abril de 1945, Heinrich retrasó varios días el asalto soviético a Berlín, incluso con la capital rodeada. Para entonces todo había terminado, salvo por el nombre. El 30 de abril, Adolf Hitler se quitó la vida en su búnker subterráneo en Berlín. Una semana después, el general Oberst Alfred Jodl, representando al alto mando alemán, viajó al cuartel general aliado en Reims, Francia. Allí, el 7 de mayo de 1945, firmó el acta de rendición incondicional. Al día siguiente, el 8 de mayo, las armas enmudecieron en toda Europa. Había llegado el día de la victoria en Europa. Pero para los hombres que habían luchado en la Operación Bagration, en los bosques de Bielorrusia, en las ciudades incendiadas de Minsk y Vilno, a través de los pantanos, el humo y los cercos, la victoria no había llegado fácilmente. Para ellos, la guerra no se medía en mapas ni en titulares, sino en lodo, sangre y recuerdos. Pero para muchos en Occidente sigue siendo solo una nota al pie. Si le preguntas a una persona promedio sobre 1944, pensará en Normandía, en la playa Omaha, en el 6 de junio, y sin embargo, ese mismo verano, muy al este, se estaba llevando a cabo una campaña que hacía que el día D pareciera una escaramuza. En comparación, el 6 de junio de 1944, alrededor de 4.400 soldados aliados murieron al asaltar las playas de Francia. El 23 de junio, en la apertura de Bagration, los soviéticos perdieron esa cantidad de hombres antes del mediodía. Al finalizar la campaña, más de 450.000 soldados alemanes murieron, resultaron heridos o fueron capturados, superando a todo el orden de batalla alemán en Francia. El 80.000 bajas
más de 12 millones de hombres. En 9 semanas desaparecieron ejércitos alemanes enteros. El grupo de ejército centro, antes clave en el frente oriental de Hitler, fue destruido. Se enviaron 38 divisiones, 28 fueron eliminadas y algunas desaparecieron en los bosques de Bielorrusia sin dejar rastro. Y aún así, Bagration sigue estando en la sombra, no por lo que fue, sino por a quién pertenecía. El silencio en medios occidentales y libros de historia fue político, no accidental. Los soldados no eligen la política, solo luchan, sangran y mueren en ella. Un oficial alemán escribió: "No había frente, solo supervivencia. Luchábamos por salir, no por ganar". El aire vibraba con los cohetes Katyusha. Los hombres corrían hasta caer y luego se arrastraban. Si te herían, te dejaban. Eso fue Bagration. Un veterano soviético del 5º Ejército de Tanques de la Guardia lo describió así: "Cada día veíamos campos en llamas, animales todavía atados en los establos, pueblos abandonados y llenos de trampas explosivas. A veces avanzábamos 20 kilómetros en un día, a veces enterrábamos a medio batallón". La lucha en lugares como Vitebsk, Orsha, Bobruisk y Minsk no solo fue dura, fue aniquilación. Y para Polonia y Europa del Este, Bagration marcó la traición final. El Ejército Nacional Polaco luchó para liberar ciudades como Vilno del control alemán, solo para ser arrestados, desarmados y deportados por sus supuestos aliados soviéticos. Los oficiales fueron ejecutados, los combatientes fueron enviados a Siberia. En Lublin, los soviéticos liberaron Majdanek solo para reutilizar el campo de concentración para prisioneros políticos, muchos de ellos polacos. El costo de la victoria se midió no solo en sangre, sino también en confianza. Occidente celebró la liberación de París, mientras que Oriente vio cómo sus capitales eran tomadas por un ocupante y luego heredadas por otro. No hubo desfiles para los soldados soviéticos que lucharon en Bielorrusia, ni medallas de Churchill para los partisanos polacos de Vilno, ni películas de Hollywood. Para las divisiones aplastadas del grupo de ejército centro, que luchaban por escapar a través de pantanos y campos minados bajo ataques aéreos constantes, solo hubo silencio. La Operación Bagration fue un punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, pero pocos querían mencionarlo. Con eso daremos por terminado este video. Si disfrutaste el contenido, por favor considera darle like al video y suscribirte al canal. Ayuda más de lo que imaginas. Espero que este análisis profundo de la Operación Bagration te haya parecido tanto informativo como estimulante. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Cuídate.